Continuaremos entonces con nuestro estudio de Efesios. Bien, hay otro tema que el apóstol Pablo toca, y es el tema de la unidad de la iglesia. Como les dije antes, el libro o la carta de Pablo a los Efesios tiene un alto contenido eclesiológico. Si deseamos conocer y aprender y amar más a la iglesia, necesitamos hacer un estudio exhaustivo de esta carta. Y Pablo, dentro de los temas que toca relacionado con la iglesia y las riquezas de la gracia que caracterizan y engalanan a la iglesia, uno de los temas que él toca es de la unidad de la iglesia. Y esto está en varias partes, pero especialmente en el capítulo 4. En el capítulo 4, Pablo habla allí acerca de, en el versículo 3, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y casi siempre que se habla de la unidad de la iglesia, recurrimos a Efesios capítulo 4. Pero quiero empezar mostrándoles lo que no es la unidad de la iglesia. Hoy día hay un movimiento ecuménico cada vez más creciente. Ecuménico significa de todas partes, ¿cierto? Por ejemplo, en la patrística, en el siglo IV, se celebraron varios concilios ecuménicos. Concilios ecuménicos no en el sentido que les voy a decir aquí, sino en el sentido de que la iglesia cristiana de las diferentes partes del mundo estaba representada. Así que estaban cristianos de Antioquía, cristianos de Roma, cristianos de Palestina, cristianos de esa parte y de esa parte, y entonces cuando iban digamos, estudiar algún tema que estaba en controversia, convocaban a obispos de diferentes partes del mundo, y cuando estaban representantes de cada una de esas congregaciones o iglesias regionales, se consideraba que era un concilio ecuménico y se tomaban decisiones. Hay un sentido positivo en el cual se puede usar la palabra ecuménico. Aunque ecumenismo hoy nos suena a diablo, a infierno, ¿no? O sea, algo detestable. Existe un ecumenismo que no es malo, en el sentido, por ejemplo, vamos a tomar una decisión respecto a tal vez incorporar un capítulo en la Confesión de Londres. Eso no lo puede hacer una sola congregación. Para que sea algo reconocido y aceptado, tendrían que venir representantes de las iglesias bautistas reformadas de Inglaterra, de Alemania, de Colombia, de Venezuela, de Canadá, de Norteamérica, bueno, en fin. Y allí tenemos representantes, pastores de diferentes congregaciones, de diferentes partes. Nos vamos a sentar a estudiar, incorporar un capítulo en la confesión que tal vez en el siglo XVII no se consideró ese tema porque no era controversial para esa época, pero para este tiempo sí. No creo que haya alguien que se atreva a agregarle algo a la confesión, no porque la confesión sea la palabra de Dios, pero creo que tocó los temas que son fundamentales. Eso sería un concilio ecuménico de la Iglesia Bautista Reformada, porque tiene representantes de diferentes zonas. Así que cuando ustedes lean en un libro de historia de la Iglesia que se habla de concilios ecuménicos, no piensen que es algo malo, no, fue algo bueno. Pero hoy día lo que llamamos ecumenismo o el ecumenismo amplio es aquel movimiento intereclesial que busca la unidad de todas las religiones, que se depongan las armas y las luchas
que hubo entre la religión musulmana, el islamismo, frente al cristianismo, o el hinduismo frente al... Bueno, en fin. Y entonces hoy día se hacen, no sé si conocen de una organización que se llama el Consejo Mundial de Iglesias, CMI en español, que surgió a la par con la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Luego del conflicto que hubo, el mundo decidió unirse más, tener reglas para que no se presentara una tercera guerra mundial, y los cristianos también hicieron eso mismo. Decidieron crear organizaciones mundiales que facilitara la unión de los cristianos, pero Cristo no nos mandó a hacer eso tal como lo hicieron ellos, así que hoy día el CMI es uno de los promotores del ecumenismo, porque ya no es la unión de las iglesias cristianas evangélicas como fue al principio, sino la unión de todo lo que lleve el nombre de cristiano. Entonces allí hay católicos romanos, hay ortodoxos rusos y ortodoxos griegos, hay algunos cristianos evangélicos que ven a los ortodoxos rusos, griegos, coptos como si fueran más cercanos a nosotros, y no, ellos son más lejanos. Es más, el catolicismo romano puede ser un poco más cercano, porque por lo menos ellos creen ellos aceptan el concilio de Nicea y aceptan nuestra concepción sobre Cristo, sobre su doble naturaleza, sobre la Trinidad tal como está en el concilio de Nicea. Recordemos que las iglesias ortodoxas se separaron del catolicismo romano precisamente porque estaban en desacuerdo con algunas doctrinas relacionadas con la doble naturaleza de Cristo y algunas concepciones sobre las relaciones entre las personas de la Trinidad. Entonces, solo como uno ve que ellos no usan estatuas en sus templos, sino que usan íconos, como que son más evangélicos, pero no, ellos tienen una doctrina mucho más pervertida. Así que el movimiento ecuménico mundial lo que ha hecho es, mira, la doctrina no importa. Lo que importa es que expresemos el amor de Dios. Y si yo creo en Dios a través de Cristo, está bien. Y si yo creo en Dios a través de Mahoma, está bien. Y si yo creo en Dios a través de la Madre Tierra, de la Pachamama, está bien. Y si yo creo en Dios a través de esto, está bien. Y entonces el movimiento ecuménico en su gran filosofía práctica lo que dice es, la doctrina divide, el amor une. Bueno, esa no es la unidad de la que habla Pablo. Unidad o amor sin doctrina es amor y unidad vacío. Es amor y unidad del infierno. Porque para Dios la verdad es lo esencial. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y la unidad, aparte de eso, no sirve. Así que cuando Pablo habla de la unidad de la iglesia, no habla de crear una superestructura jerárquica, organizacional, externa, donde formen parte presbiterianos, bautistas, pentecostales, musulmanes, episcopales, nueva era. No se trata de eso. Pero tampoco se trata de esto. ¿Qué es cuál? Crear denominaciones donde hay un gobierno centralizado y jerarquías, donde una congregación se pone por encima de otro grupo de congregaciones, que fue lo que pasó tempranamente con los padres de la iglesia. Por eso ayer el pastor Ricardo, el pastor Valdés nos
decía, bueno, cuando leemos a los padres hay que leerlos con cierta precaución, porque no todo lo que hicieron y lo que dijeron ellos realmente es así. ¿Qué pasó? Las iglesias más grandes o más fuertes se impusieron sobre las más pequeñas. Así que la iglesia de Roma, donde se supone que ministró por algún tiempo Pablo, el romanismo cree que también Pedro, no hay pruebas de ello. Como allí estuvo Pablo, ellos podían demostrar lo que llamaban una sucesión. Entonces Pablo o Pedro ordenaron al pastor tal, y ese pastor tal, cuando antes de morir ordenó a otro pastor, y este otro ordenó otro, y así ellos podían demostrar que tenían una sucesión de ordenaciones que venía desde Pedro o desde Pablo, y lo mismo pasó con la iglesia de Antioquía, lo mismo pasó con la iglesia de Jerusalén, lo mismo luego pasó, bueno, con varias congregaciones donde los apóstoles ministraron. Entonces ellos, al tener esa historia, trataron de imponerse sobre el resto. Y decían ellos que con el fin de garantizar la unidad de la iglesia se necesitaba un gobierno episcopal, donde un obispo se ponía por encima del resto y se le daba el nombre de arzobispo, arzo que viene de arjé, arqué, que es como aquel que está supervisando, aquel que está por encima. Así que vamos a suponer, en la iglesia bautista reformada hispana, esta, la de Houston, aquí ministró Pablo por algún tiempo. Bueno, eso ya se convertía en una razón de orgullo, y exigían que el resto de congregaciones de toda Texas, que no las fundó Pablo, que Pablo no estuvo allá, pero que sí estuvo aquí, esta se imponía sobre el resto. Y el resto de pastores de todas las otras congregaciones, cuando iban a tomar una decisión, tenían que consultarlo con el pastor principal de la iglesia que fundó Pablo, así haya pasado 200 años o 300 años. Y que de esa forma se garantizaba la unidad. Así que con el tiempo, estos obispos se convierten unos en obispos metropolitanos, se les dio ese nombre ya muy temprano. Luego pasaron a ser arzobispos. En Oriente se les dio el nombre de patriarcas, y entonces ellos empezaron a construir su patriarcado. Así que este sistema denominacional no es bíblico, no es de lo que la Biblia habla, y esa no es la unidad de la que habla Pablo. ¿Por qué? Porque a la luz de las Sagradas Escrituras, cada iglesia bíblicamente constituida, con su cuerpo de ancianos, sus diáconos y sus miembros, es totalmente autónoma. O sea, ella tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, ejercer su disciplina, ordenar a sus propios ancianos y diáconos sin tener que buscar el visto bueno de otros más. Cuando tiene su consejo de ancianos, cuando no lo tiene, es su responsabilidad entonces que el anciano que haya, si hay uno, buscar el consejo y ayuda de otros ancianos, de otras congregaciones, de la misma confesión de fe, ¿cierto? Porque no es bueno que un hombre solo tome el control, no es lo escritural. Siempre se habla de un grupo de ancianos. Antes de que pases ahí, una preguntita rápida. Cuando se habla de grupo de ancianos, por ejemplo, si hay un solo pastor y hay dos diáconos, eso ya se puede llamar que eso, se puede hablar de eso, dos o tres diáconos, ¿o no? No. ¿O tienen que ser más? El diaconado es una cosa.
Y el consejo de ancianos es otra cosa. ¿Cierto? Pero ya dos o más ya se considera. Un consejo. Si hay dos, ya ahí está la pluralidad de ancianos. ¿Cierto? La pluralidad de ancianos se conforma con más de uno. Plena autonomía. Pero si hay uno, este uno tiene la responsabilidad de buscar el acompañamiento y el consejo de otros, aunque sean de otras congregaciones, pero tienen que ser de la misma confesión de fe, ¿verdad? Porque tienen que creer lo mismo, porque ¿qué tal un pastor bautista reformado buscando el consejo de pastores, qué sé yo, arminianos? Pues no le van a dar un buen consejo y le terminan haciendo daño a la congregación. Pero una vez que tiene su consejo de ancianos, que pueden ser 2 o 3, 4, bueno, los que Dios dé, tienen total y plena autonomía. Ya ahora, puede que surja un conflicto entre, digamos, la congregación y el consejo de ancianos, y el conflicto no se logra solucionar. Los redactores de la Confesión de Londres hablan acerca de unas asambleas consultivas, que es todos los pastores, digamos, de estas congregaciones bíblicas de cada región, de una región, todos ellos se reúnen periódicamente y estudian cosas y estudian temas, y algún pastor puede, digamos, presentar la situación. Mira, hay un conflicto que se está dando entre nuestra congregación y nosotros, no se ha podido solucionar. ¿Qué nos aconsejan? Y esta asamblea consultiva compuesta por los pastores de todas estas congregaciones, lo máximo que pueden hacer es dar consejo. Nunca será de obligatorio cumplimiento para ninguna de las congregaciones, porque ningún pastor tiene la autoridad bíblica de ir a tomar decisiones respecto a otra congregación donde él no es pastor. Lo que se puede dar, lo máximo, es consejo, es lo que dice nuestra confesión de fe. Siempre va a ser algo consultivo. Y la congregación local ve si hace o no hace lo que le aconsejaron, como dicen los dominicanos, creo que fue a los que se le escuché. El consejo es como las lentejas, o las tomas o las dejas. Sí, hermano. En el ámbito actual, cuando sucede un caso de eso y se toma en cuenta el consejo de un hermano presbiteriano, ¿sería bien visto dentro del ámbito de nuestra creencia como bautista? Depende. Si tú le preguntaste y él te aconsejó sobre el tema de bautizar a un niño o no, no lo escuchamos. En el tema de gobierno. En el tema del gobierno, bueno, entre la iglesia presbiteriana reformada y la iglesia bautista reformada hay muchas cosas en común. Se puede decir que son los hermanos más cercanos que tenemos, son ellos. Obviamente no tan cercanos como para que uno comparta con ellos la eclesiología y otras cosas más, porque allí tenemos diferencia. Ellos usan el sistema presbiteriano, o sea, el gobierno por medio de ancianos, y nosotros creemos en el sistema presbiterial, que es el sistema de gobierno local por ancianos, solo que para ellos el presbiterio no es el cuerpo local de ancianos, sino un cuerpo más regional de ancianos intereclesial. Yo creo que, o sea, hay que mirar respecto a qué fue el consejo o cuál es el consejo que se le pide. Creo que sí hay cosas que pueden aconsejar porque compartimos incluso cierta equivalencia en el gobierno por ancianos, pero hay otras cosas que no. Entonces, depende. Listo. Ok.
Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con el tema de la unidad de la iglesia? Bueno, Pablo lo que hace es tomar la voluntad de Cristo y la expresa aquí e insta a esa nueva creación, a esa nueva humanidad, a ese cuerpo de Cristo a que manifieste constantemente como iglesia la unidad que tenemos en Cristo, porque Cristo mismo, miren, dentro de su ruego, su oración intercesora en Juan 17, 21, le pidió al Padre, Padre, que todos ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y si Cristo tuvo que rogar eso y pedir eso, y todo lo que Cristo pide en Juan 17 nos refleja la intercesión que Cristo hace hoy día en el cielo. En Juan 17 es como si Cristo nos abriera un poco la cortina que nos separa de lo que pasa en el cielo y Él nos deja ver lo que Él hace todo el tiempo en el lugar santísimo. Cristo le ruega eso mismo que hizo en Juan 17 al Padre, y uno de los ruegos de Él es, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y esto es lo que hace Pablo aquí en Juan 17:1. Ok, entonces miren en el capítulo 4. Miren esto. Versículo 1, dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió que es, sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Así que Pablo exhorta a sus lectores, y él dice, más que una exhortación, es un ruego, ¿no? Él dice, les ruego. Y esto nos muestra el carácter paternal de Pablo, que debe ser imitado y todo pastor debe cultivar este carácter paternal. No somos reyes déspotas. Hay veces que tenemos que exhortar y hacerlo fuertemente. La Biblia nos manda que nos exhortemos. Pero Pablo, aunque tenía la autoridad apostólica dada por Cristo y podía ordenarle a las iglesias lo que el Espíritu Santo le guiaba, en muchas ocasiones él habla con este lenguaje. Os exhorto, os ruego, os animo, os pido. Y es lo que él hace aquí. ¿Qué es lo que él ruega a la congregación? Que anden en unidad. Primeramente se refiere a la iglesia local. Que la iglesia local refleje la unidad que le ha sido dada, porque miren en el verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad, es decir, que ya ella nos fue dada ¿por quién? Por Cristo, no hay que buscarla, pero sí dice Pablo, guárdenla, presérvenla, cultívenla, crezcan en esa unidad. Y si se dan cuenta,
el resto de principios y de cosas que Él da para que se guarde o se preserve, nos deja ver que se trata de una unidad eminentemente espiritual. No es una unidad externa, organizacional, jerárquica o denominacional, no. La unidad Cristo se la ha dado a la iglesia, pero es nuestra responsabilidad por la gracia guardarla y hacerla crecer. Que en el seno local de la iglesia de Cristo no haya divisiones, que no haya celos. Y es la razón por la cual Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque no es fácil preservar la unidad con un hermano, una hermana que puede pensar en algunas cosas de forma distinta a mí, que tiene un carácter personal distinto al mío. No es fácil soportar a otras personas cuando son distintas a mí. Entonces Pablo dice, bueno, mira, para eso es que Dios nos deja en esta tierra. Cuando Cristo nos salva, Él no nos lleva inmediatamente al cielo, sino que nos deja en esta tierra, no para que vivamos nuestra fe de una forma aislada o individualista, sino para que seamos unidos a un cuerpo local de creyentes, y en ese cuerpo local de creyentes vamos a crecer más y más a la imagen de Cristo, y lo hacemos cuando preservamos la unidad a pesar de las diferencias que hay. Y es que no es sencillo. Es como el matrimonio. Dos extraños, cada uno se crió en su casa, en su familia, en su nación, en su cultura, y un día esos dos extraños se conocen, la chispa del amor brilla, deciden estar juntos, se casan, y esos dos extraños que no se conocían bien antes se casan, y a esa unión Dios dice que es la unión más estrecha que existe en este mundo, tanto que se convierten en una sola carne. Pregunto, ¿es algo así tan romántico y tan lindo eso de ser una sola carne, que nos casamos y nos amamos y el resto de la vida es dicha, paz y felicidad, y comieron perdices y fueron felices? No, porque luego que se casa, y no quiero desanimar aquí a los que se quieren casar, ¿no? Pero luego que se casan se dan cuenta que los dos que se casaron no son dos angelitos. No. Cada uno viene con su personalidad. Cada uno viene con sus pecados. Y empiezan los roces. Y hay un día en el cual no se quieren ver. Y como decimos en Colombia, quieren partir los pollos. Cada uno quiere irse por su lado. ¿Qué los mantiene juntos? Bueno, que Dios ha bendecido esa unión, y que Dios ha dicho que los dos llegan a estar tan unidos místicamente que Dios los ve como una sola carne. Mantener la unidad, nuevamente vuelvo a insistir, cuesta. Así como perdonar cuesta, así como amar cuesta, mantener la unidad cuesta. ¿Por qué razón? Porque exige de mí humillación, exige de mí paciencia, exige de mí, dice Pablo, soportarnos humildemente y mansamente con paciencia. Cuando Pablo manda esto, lo que dice él es, no es fácil mantener la unidad. Usted tiene que aprender a soportar a su hermano. Y si tengo que aprender a soportar a mi hermano es porque no es fácil hacerlo. Así como tampoco es fácil que me soporten,
Porque es que uno siempre piensa en lo que cuesta soportar al otro. Pero bueno, también cuesta que me soporten a mí. Yo también tengo mi personalidad. El 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando dice solícitos, nos vamos a esforzar en la gracia lo máximo posible. Voy a hacer y a practicar y a decir todo aquello que promueva la paz entre los hermanos. No soy gestor de discordias, soy gestor de reconciliación. Y si cada uno nos vemos como gestores de reconciliación y paz, entonces la unidad del cuerpo local se verá, se contemplará, será refulgente, será algo visible ante el mundo. Recuerden, estamos en un mundo cada vez más dividido, en un mundo cada vez más desunido. ¿Cuál es aquella institución encargada de reflejar la verdadera unidad en santidad? La iglesia. Y si la iglesia se fracciona y se divide a sí misma, entonces para este mundo no hay esperanza. Soportándoos con humildad y mansedumbre y paciencia implica que soy tolerante y que tengo un profundo respeto hacia la iglesia de Cristo. Y que si algún día llego a un punto en el cual hay una incompatibilidad tan grande con los pastores o los hermanos de la iglesia, y luego de un proceso largo donde se ha hecho todo y he aplicado la paciencia, la tolerancia, el soportarnos, y hemos buscado el sabio consejo y definitivamente llego a la conclusión de que debo irme de la iglesia, lo haré de tal manera que no afecte a nadie más y no propicie una división dentro de la iglesia local, porque reconozco que esa iglesia a Cristo le costó su sangre. Y luego, a partir del verso 4, el apóstol Pablo nos dice qué es lo que sustenta la unidad real y verdadera de la iglesia. Miren, Pablo empieza diciendo que ella es un cuerpo. Por eso cultivamos esa unidad. ¿Qué significa esto de un cuerpo? Ya lo hemos visto. Pablo dice que cada uno tiene una función distinta y que cada uno es como un miembro del cuerpo. Y que así como no es lícito y es doloroso cuando yo mutilo una parte de mi cuerpo, igualmente la iglesia no puede ser mutilada porque es dañino para ella. Y cuando yo me cerceno del cuerpo y corto esa parte, yo sufro y la iglesia sufre porque uno de sus miembros se ha ido. Irse de una congregación es algo muy serio. Debe ser por una causa bíblica. Calvino, en sus instituciones, hablando de las marcas de la iglesia, él dice que hay dos. Luego, en la teología reformada se llega a la conclusión que son tres. ¿Que son cuáles? La predicación fiel y verdadera de la palabra de Dios. Esa es una marca de una iglesia verdadera de Cristo, cuando se predica fielmente la Biblia. 2, la celebración de los sacramentos, que son dos, la cena y el bautismo. Una iglesia o un grupo donde no se practique ninguno de esos dos no es iglesia de Cristo. Usted puede irse tranquilamente de allí, porque tiene que buscar una iglesia. Y 3, el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Y Calvino dice que cualquier iglesia donde se encuentren estas cosas
es verdaderamente una iglesia de Cristo, de la cual no es lícito apartarse ni dividirla, sin ofender a Cristo, quien es el dueño de la iglesia. Y como ella es un cuerpo, y luego Pablo usa la comparación con la relación entre el esposo y la esposa. La Biblia dice que son una sola carne. El esposo representa a Cristo, la esposa a la iglesia, y los dos forman un solo cuerpo. Y que así como sería dañino abrir mi cuerpo, tomar una sierra, una motosierra y abrirlo y decir es que la parte izquierda no me gusta, que se vaya para otro lado, y eso y eso sería de grande sufrimiento y pérdida. Lo mismo pasa cuando la iglesia no cultiva y no practica la unidad. Hermano, es preferible, como dice Cristo, que usted tome una piedra de molino y se lance en la mitad del mar y que se hunda en su profundidad. Eso sería preferible a que usted o yo fuéramos instrumentos para que el cuerpo local de Cristo, el cuerpo local de creyentes, sufriera a causa de una división que causo yo. Luego dice Pablo, un espíritu, y se refiere al Espíritu Santo. Hay un cuerpo y hay un espíritu que nos une a ese cuerpo. Usted tiene al mismo espíritu que tengo yo. Algo que pasaba en la iglesia de Corintio, por la cual se presentaban muchas divisiones que ofendían al Señor, es porque cada uno manifestaba el don recibido por el Espíritu Santo. Pero ellos estaban acostumbrados a ver en las religiones de misterio que se practicaban en ese tiempo, que un sacerdote tenía X manifestación y parecía más impactante, y entonces se afirmaba que es que el sacerdote ese tenía un espíritu más fuerte y más grande que el espíritu que tenía otro, cuya manifestación no era tan impactante. Los creyentes en Corinto llegaron a creer eso mismo y a pensar que ellos tenían un espíritu más grande cuando hablaban en lenguas, frente al que tenía el don de servir, y que como que ellos tenían un espíritu muy fuerte y los que tenían el don de servir tenían otra clase de Espíritu Santo que no era tan fuerte. Así que Pablo aquí le escribe a esta congregación y les dice, mire, el Espíritu Santo es uno solo. Luego él va a decirnos de la diversidad de dones que la iglesia tiene. Y que a pesar de la diversidad de dones que la iglesia tiene, es el mismo Espíritu, y el mismo Espíritu busca un mismo objetivo, que la iglesia sea una, que la gloria de Cristo sea magnificada. No importa si usted es apóstol, bueno, hoy no hay apóstoles, pero para este tiempo sí, o profeta, o pastor, o diácono, o el que sirve, o el maestro, o el que hace esto, no importa. El Espíritu está trabajando con un mismo fin. ¿Y cuál es el fin? Que la gloria de Cristo a través de la iglesia se manifieste en el mundo. Que seamos uno, que crezcamos a la imagen de Él. Dice luego, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Así que la iglesia cultiva la unidad cuando tenemos presente que tenemos una sola esperanza. ¿Usted espera ir al cielo y a la nueva tierra? Yo también. Yo también. Y solo nos espera una nueva tierra y un nuevo
cielo. No hay distintos. Hay hermanos que en esta tierra no quieren reconciliarse con otros hermanos. Y dicen, no, aquí no podemos ser amigos, en el cielo sí vamos a hacerlo. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Porque no tienen una de las marcas de los que habitarán esa nueva tierra y ese nuevo cielo. Que cuando mi hermano me empiece a caer fastidioso y ya no lo quiero ver ni encontrármelo en el culto y se me descompone el día cuando entro y al primero que veo es a él. Que yo pueda meditar. Él ha creído en el mismo Cristo y él tiene la misma esperanza que tengo yo. Me humillaré a mí mismo, pagaré el costo, como hemos dicho, y buscaré la reconciliación con él. Así no llega a ser el amigo más íntimo. Uno no tiene que ser el amigo más estrecho de todos los que se congregan o de todos los miembros, pero es mi hermano. Estoy dispuesto a hacerle el bien. Si me lo encuentro, qué sé yo, por la calle, no voy a irme por la otra acera porque es que no lo quiero saludar, no, lo saludo. Si llego aquí y me lo encuentro, lo voy a saludar. Tal vez no va a ser la persona que más pase en mi casa y con la cual más voy a compartir la cena y esto, ¿verdad? Pero no tengo nada contra él. Mortifico mi orgullo y lo amo. Dice en el 5, un Señor. Un Señor. Estos son los fundamentos de la unidad de la iglesia. ¿Qué significa esto? Oiga, usted le sirve a su Señor y Rey que es Cristo. Y mi hermano también le sirve al mismo Señor y al mismo Rey. Por lo tanto, soy paciente con las diferencias que tengo con él. Y esto no solamente se aplica a la iglesia local, se aplica a la iglesia universal. Hay pastores que son fieles siervos de Cristo con los cuales no coincido en todo, pero sé que son siervos del Señor. Ellos sirven al mismo Rey que tengo yo. El mismo Rey de los pastores fieles presbiterianos es el mismo Rey de los pastores fieles bautistas. Y aunque sé que no podemos tener todas las cosas en común, y no vamos a tener tal vez un culto de bautismos juntos, los reconozco como siervos de Cristo. No me levanto contra ellos. Aunque en la congregación en la que estoy yo enseño lo que creo que la Biblia dice sobre temas que ellos no coinciden conmigo. Pero ellos sirven al mismo Rey. Y cuando uno mira al resto de los fieles pastores, no me refiero a pastores falsos, ¿no? O sea, un pastor que se pone el nombre de apóstol, ya sé que es falso. Un pastor que explota a la congregación económicamente y les promete riquezas si le dan a él plata, es falso. No me refiero a ese tipo de pastores. Un solo Señor, servimos al mismo Rey. Allá en la congregación, en ocasiones se nos presentan ciertos conflictos, especialmente entre los hermanos que más sirven. Ellos tienen más celos y casi siempre los que más sirven, ellos quieren que todo esté bien. Y hay otro hermano que sirve, pero en eso que sirve o que hace, por ejemplo,
los hermanos de multimedia y transmisiones quieren que todo se vea bien acá en la transmisión, pero hay una hermana, tal vez la de flores o de aseo o decoración, que le gusta que la iglesia aquí, no tanto la transmisión, que la iglesia aquí disfrute, qué sé yo, de unas buenas flores o de algo así, y las pone, pero eso afecta en la transmisión y allí viene el choque. Bueno, hay que tener paciencia. No voy a sacrificar la unidad que tenemos como servidores del mismo Señor por cuestiones que no van a afectar espiritualmente. Eso es a lo que se refiere Pablo. El que hace el aseo y arregla las sillas y arregla las flores, lo hace para el mismo rey de aquel que quiere que la transmisión por internet se vea impecable. Lo quieren hacer para el mismo rey, y cuando yo comprendo eso, entonces crezco en humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ok, son las 12:43. Hasta este punto, ¿qué inquietudes hay? Preguntas. ¿No hay preguntas? No hay. Ok, entonces vamos a descansar.